Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:51 minutos de este martes 19 de abril. Alcaldes serranos han solicitado que los usuarios de autobuses públicos puedan viajar con carritos de la compra, maletas y otro tipo de bultos en estos transportes. Argumentan que hay viajeros que usan el bus para ir a hacer la compra, pero se ven obligados a llevar esos carritos que ahora no les permiten meter en el transporte. François Congosto, que ya hace algunas semanas nos hablaba de esta iniciativa ciudadana también, pues ha hablado con estos alcaldes y nos va a ampliar la información. François, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Pues es una petición que han firmado los regidores de Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Guadalís de la Sierra, El Boalo, Cerceda y Matalpino y por último Manzanares el Real. Estos alcaldes han elevado a la Consejería de Transportes una petición para que los usuarios de autobuses públicos puedan viajar con carros de la compra, también con maletas u otro tipo de bultos grandes. Por ejemplo, imaginemos a alguien que va a hacer una excursión por la Pedriza y lleva una mochila un poco más grande de lo habitual. Vamos a escuchar a Luis Guadalís, alcalde de Miraflores de la Sierra, que explica cuál es la situación. Ha habido unas circunstancias por la cual la empresa Interbus ha decidido hacer cumplir a rajatabla el artículo número 2 de los derechos de los viajeros, el decreto 79/97, que dice que está prohibido subir al autobús con bultos grandes, ¿no? Esta polémica surge por un incidente que hubo en una de las líneas, que una persona que tiró un ordenador a un usuario y lo ha reclamado a la empresa, y la empresa ha decidido hacerlo cumplir. Esto que ocurre, que mucha gente va con sus maletas y sus bultos y se les impide subir en el autobús con esos bultos y tampoco se les abre la bodega para poder meter las maletas, con lo cual se quedan en tierra. Los consistorios aducen que estos autobuses son muy utilizados para desplazarse entre municipios, por ejemplo, para realizar compras a grandes superficies o también para acudir a estaciones de ferrocarril o autobuses. Y por otro lado también que los más vulnerables en esta situación son, por ejemplo, las personas mayores que necesitan este transporte, esos autobuses, para ir a la compra y luego para volver con ese carrito de la compra lleno. Borja Álvarez es alcalde de Guadalís de la Sierra. Sobre todo gente con una edad avanzada que utilizan el transporte público para ir a la compra a Colmenar Viejo. En muchos casos no tienen otro medio de transporte para ir a la compra a estas grandes superficies y bueno, pues se encuentran con el problema de que no pueden subir su carrito de la compra al autobús. Entonces vemos que esto es un problema muy grave, sobre todo para como digo, para esas personas que no tienen otro medio para desplazarse. En el caso de una vecina del municipio, vecina y amiga, Nines, de 81 años, ya se ha quedado en algún momento en la parada sin poder subirse al autobús por ir con el carrito de la compra. No solamente las personas mayores están afectadas, por ejemplo, también tienen personas que van a viajar, han decidido utilizar el transporte público para ir a la estación de tren y luego conectar con otros medios de transportes para ir a Barajas o para ir a otros autobuses. Obviamente lo hacen con maletas o con bultos un poco grandes como mochilas voluminosas. Es lo que nos explicaba esta mañana también Luis Guadalís, alcalde de Miraflores de la Sierra. Mucha gente se desplaza desde Miraflores a Colmenar Viejo a una gran superficie a hacer la compra, por lo cual tiene que ir el carro a la compra, sobre todo personas que no tienen coche. También hay personas que viajan a Madrid San Martín a coger un tren y lo hacen en autobús desde aquí o hasta Colmenar Viejo y tienen que llevar sus bultos en el autobús. Personas mayores, gente que se viene a Villa Miraflores, gente que vuelve de viaje, gente incluso que se mueve en bicicleta y por la sierra, y a lo mejor hasta Miraflores no suben con las cuestas, pero luego sí se mueven por el resto de los puertos. Por otro lado, antes de enviar la petición a la Consejería de Transportes, los ayuntamientos nos han señalado que se han puesto en contacto con la empresa concesionaria Interbus para preguntarle por esta normativa. Según les han comunicado, lo que hacen es cumplir el reglamento del viajero y que la única solución posible sería que el consorcio de transportes modificara el artículo que prohíbe viajar con bultos y también admita el poder hacerlo con maletas, con carros de la compra, con bolsas grandes o con mochilas. Por esa razón, la petición ahora va dirigida a la Consejería, responsable última de las normativas que afectan al uso de transporte público. José Luis Labrador es alcalde de Manzanares el Real. Ante la indignación, ante el malestar manifiesto que nos trasladan los vecinos de los diferentes municipios, pues varios alcaldes de la zona nos hemos puesto de acuerdo para enviar al consejero de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, David Pérez, una carta solicitando la modificación de la prohibición de viajar
con bultos, y bueno, pues que se admita poder hacerlo con carros de compra, con maletas, con bolsas, con mochilas, etcétera. Por otro lado, los alcaldes recuerdan que la función del transporte público es facilitar la vida a los ciudadanos y que no se les ponga trabas dentro de lo que cabe dentro de la seguridad interior de los vehículos, y además dicen que si se facilita el uso, pues será más que posible que sea utilizado por los ciudadanos. Escuchamos a José Luis Labrador, alcalde de Manzanares el Real, y Noelia Barrado, regidora de Soto del Real. Entendemos que el transporte público está precisamente para dar un servicio a los ciudadanos, para facilitar la vida a los ciudadanos y no para poner trabas que, bueno, pues que impidan el normal funcionamiento del transporte y de la movilidad de los ciudadanos. Si queremos que el transporte público sea eficaz y cumpla su cometido, y además animar a más vecinos a su uso, es imprescindible que dicho uso pueda hacerse en unas condiciones pues lo más cómodas y ágiles posibles. Y nada, bueno, pues esperamos que esta petición conjunta sirva de incentivo para que se modifique ese reglamento y se facilite a los usuarios de los autobuses de esta zona el uso completo y correcto de este transporte. Por último, Sonia, conviene recordar que nosotros ya lo comentamos hace 3 semanas, hay en marcha una recogida de firmas que inició un grupo de vecinos de Colmenar Viejo, del barrio de la Estación, porque ya detectaron que se habían encontrado con esta situación y pedían, sobre todo, que se cambiara esa normativa para que los ciudadanos pudieran utilizar el transporte público y llevar consigo esos carritos de la compra que utilizan para ir a centros comerciales, a tiendas y demás. Es una novedad que se habían encontrado porque hace años ya podían entrar en el transporte público, en los autobuses con esos carritos, pero de repente en abril, a principios de abril, se habían encontrado con esta situación. Por otro lado, ahora pues estará la pelota, digamos, en el techo de la Consejería de Transportes, que tendrá que comentar exactamente qué piensa de esta petición. Creo que además hay una recogida de firmas puesta en marcha, ¿no? Sí, efectivamente, es en change.org. La verdad es que no tuvo mucho éxito al principio, luego digamos que cuando salió la noticia se movió un poquito más, pero imaginamos que esta es una manera también de que se vuelva a pedir, aunque es verdad que en aquella ocasión la petición de firmas se hacía sobre todo para pedir que se hiciera en Colmenar Viejo, porque imaginamos que estas personas que la habían recogido no tenían conocimiento de que el mismo problema se estaba dando en otras localidades. Tienen toda la información sobre esa recogida de firmas en la información que ya publicamos hace 3 semanas en nuestra página web en www.madridnorte24horas.com. Bueno, y además también incluiremos ese enlace en el reportaje que hemos elaborado acerca de esta nueva petición que hacen los alcaldes de la zona, que se suman a solicitar que se puedan llevar bultos como carros de la compra o maletas en ese transporte público. François Congosto, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.